interés en participar en esta charla BIM, que es de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Finisterra y que está organizada por la Dirección de Posgrado de Educación Continua, junto con el equipo docente del Diplomado BIM Arquitectura. La charla la van a dictar Carolina Briones y Benjamín Scavini. Carolina Briones es arquitecta con más de 15 años de experiencia en la creación, desarrollo y liderazgo de proyectos tanto del ámbito público como privado, relacionados con edificación, tecnología, innovación, sustentabilidad y formación de competencias. Actualmente, Carolina dirige el Centro Tecnológico de Innovación para la Construcción, CTS, que busca promover la industrialización y transformación digital de la industria de la construcción, acompañando a las empresas e instituciones a enfrentar estos nuevos desafíos. Se ha desempeñado como coordinadora del sector privado y formación de capital humano de Plan BIM del Comité de Transformación Digital de Corfo, con el objetivo de llevar adelante el mandato nacional BIM en Chile. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, con estudios en la Escuela de Arquitectura de Bordeaux en Francia, y magíster en Bartlett School USL y otro en la Universidad de Westminster, ambos en Londres. Ha desarrollado una carrera académica dictando seminarios, workshops y clases en programas de posgrado y pregrado en distintas universidades. Esto la ha llevado a especializarse en educación universitaria a través de programas de ASPAO en Harvard, junto con el desarrollo del diplomado en docencia universitaria de la UDP. Benjamín, bienvenida, Carol. Gracias, Fran. Benjamín Scavini es arquitecto, docente y fundador de la oficina BES de ES Arquitectos, donde ha aplicado toda su experiencia en el desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos en el ámbito público y privado, utilizando la metodología BIM. Anteriormente fue jefe de proyectos de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, más conocidas como SIP, donde coordinó la ejecución de obras de más de 17 colegios públicos privados en Chile, además de participar en proyectos de desarrollo social en la Fundación Proyecto Propio. A nivel académico, Benjamín estudió el diplomado en Nuevas Tecnologías Digitales y Modelación de Proyectos BIM en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además realizó el curso de revisor de proyectos BIM en la misma universidad. Él se ha desarrollado desde hace 6 años como docente de pregrado, y actualmente participa del área de educación continua a través del diplomado en la Universidad de Finisterra, además de ser jefe de este programa en específico en sus ediciones número 1, 2 y 3. Benjamín egresó de arquitectura en la Universidad de Venecia, en la UAB, y previamente estudió 2 años de psicología, y ha sido seleccionado para cursar actualmente, está por irse, el Master Environmental Technological Design de la Universidad de Sapienza en Roma. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Fran. Antes de empezar, quisiera comentarles a todos los que están participando, pedirles que pongan su micrófono en silencio, desactivar sus cámaras. Esta charla va a constar de 2 partes. La primera es la exposición de Benjamín y Carolina, y la segunda es una pequeña instancia de preguntas alrededor de unos 10 a 15 minutos. Todas las preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Nosotros vamos a hacer una selección de algunas para darles en el fondo el pase también a Carolina y Benjamín para sus respuestas. Además, quiero que sepan que esta charla está siendo grabada. Y cualquier duda que tengan, al final vamos a revisar si es que tenemos tiempo para ahondar. Bienvenidos Benjamín, Carolina, bienvenidos todos los participantes, les doy el pase. Gracias. Hola a todos. Gracias a ti, Francisca. Quiero chequear que todos están pudiendo ver la pantalla y que tengan buen audio, que nos puedan escuchar bien. Cualquier inquietud al respecto nos van escribiendo por el chat. Bueno, comentarles que agradecerles la invitación a la Universidad de Finisterra, en la cual he podido participar las 2 versiones del diplomado, además de hacer clases en varias universidades. Me gusta mucho esta versión del diplomado por el hecho de que nos logra y nos abre un espacio para que podamos mostrar esta definición de BIM que hemos desarrollado centrada en entender que es una metodología de trabajo colaborativo.
Y la idea de la presentación ahora es mostrarles por qué hablamos de qué es una metodología, ¿ya? Primero que nada, cuando iniciamos Plan BIM en Corfo, una iniciativa que lo que buscaba era construir el mandato nacional que este año ya se ha puesto en vigencia, partimos redefiniendo la definición que ya existía de BIM. En esa época siempre se hablaba de BIM como una tecnología, y lo que pasaba es que cuando estaba muy difundido por los proveedores de software, y entonces siempre pensábamos en estos software, sobre todo Revit, que sonaba mucho en el mercado, que te permitían hacer modelos 3D. Pero en realidad nosotros queríamos ampliar esa concepción y que el público entendiera que es mucho más que solamente un software, que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares para que podamos dialogar todos en un mismo lenguaje y que te permiten diseñar, construir y luego operar un proyecto de edificación o de infraestructura y sobre todo soportado en un ambiente virtual, ¿verdad? Y la definición de BIM es bastante antigua. BIM partió en los años 80 con la experimentación a través de estos modelos tridimensionales que tenían la geometría del proyecto, y en los años 90 nos vimos ahí vueltos locos con lo que podíamos ser capaces de hacer con los renders y las imágenes fotorrealistas, pero luego este concepto ha ido evolucionando. Luego nos centramos en la modelación, ¿verdad?, de la información de la edificación, entendiendo que Building Information Modeling es este acrónimo. Hoy día entendemos que el foco está centrado en la I de información. Entendemos que son estos modelos métricos, pero que están cargados de datos. Y todo lo que podemos lograr extraer de esos datos es lo que le da valor a esta metodología. Por lo tanto, hoy día hablamos casi del management, la administración de la información de esos modelos. A continuación les voy a mostrar un video que también desarrollamos desde Plan BIM el año 2016 y que cuenta de forma muy resumida todo esto que podemos hacer con BIM. ¿Qué es la metodología BIM? BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea. A través de formatos de interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información, facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Bueno, en este video pasan varios conceptos de forma bastante rápida, pero de alguna forma lo que buscamos era mostrar que estos modelos eran modelos tridimensionales ricos en información, de las cuales podríamos extraer muchos datos para la toma de decisiones. Sin embargo, comenzar a trabajar en estos modelos genera sí o sí un cambio de paradigma, que tanto las instituciones públicas tienen que llevar adelante, pero también las empresas, aunque sean micro, medianas o startups, empresas que están recién emergiendo, tienen que hacer este cambio de comenzar a pensar de forma digital. ¿Qué implica este cambio de paradigma?
Primero, entender que el valor de estos modelos no radica solamente en su tridimensionalidad, en su geometría o en la clásica detección de interferencia que se habla mucho de BIM, sino que son datos cargados, modelos cargados de datos, de información que van a ir agregando valor a todo el flujo de toma de decisiones del proyecto. Luego, tenemos que entender que cómo vamos a hacer el flujo, el intercambio de la información en todos los actores que estamos involucrados en un proyecto. Nuestra industria de la construcción es la industria que más requiere de actores especialistas, técnicos, profesionales para llevar a cabo un proyecto, y eso lo hace con un reto importante. Además, BIM y estos modelos y todas estas plataformas permiten una transparencia y una trazabilidad de la información que podemos ir generando del proyecto. Y lo otro que es súper importante pensar, hoy día con estos modelos podemos simular de forma anticipada cómo se va a comportar el edificio una vez que esté construido. Y de esta forma adelantar las etapas de operación del proyecto a etapas iniciales de diseño. Entonces, por eso hablamos de que BIM es una metodología de trabajo colaborativo, porque el mayor desafío no está en aprender solamente a ocupar el software, está en cómo nos vamos a poner de acuerdo en ese trabajo que vamos a hacer en común. Ahora, ¿por qué el Estado y por qué Chile decidió el año 2016 abocarse al tema de BIM y generar una política pública para pedir BIM en los proyectos públicos? La visión del Estado es esta. Hoy día estamos partiendo con BIM, pero lo que tenemos a futuro es poder tener gemelos digitales, los famosos digital twins, de toda la infraestructura del Estado, tanto el territorio, como las autopistas, como hospitales, edificios de educación, y así suma y sigue, para que el Estado y el gobierno mandante en su momento pueda tomar mejores decisiones, ya sean decisiones en cuanto a las nuevas autopistas que vamos a construir, dónde se requiere un hospital porque hay una masa crítica de público que lo requiere, etcétera, o incluso decisiones cuando estamos en temas de catástrofes naturales que nos pillan por sorpresa. A futuro, lo que va a permitir tener estos modelos geométricos inteligentes es que finalmente el Estado sea un mejor ejecutor y administrador de nuestros propios recursos, ¿ya? Y para eso, lo primero que estamos haciendo es BIM, pero esto es solo el inicio. De aquí se nos abre una industria que tiene un potencial gigantesco, que hoy día para mí es imposible imaginar todo lo que vamos a estar haciendo con estos modelos en 10 años más. Lo que sí sabemos es que hemos llegado finalmente al 2020, nadie esperaba este 2020 con esta pandemia y con esta catástrofe a nivel mundial, pero sí finalmente llegamos a un año en que gran parte de las instituciones públicas, 18 de las instituciones públicas, entre ellas MOP, NIMBU, Poder Judicial, Ministerio de Salud, Educación, ya están pidiendo BIM en sus proyectos y en sus licitaciones públicas. No es obligatorio, pero lo están pidiendo en la mayoría de los proyectos. Y otro hito importante va a ser el 2025, que hoy día se acelera este hito porque junto con las direcciones de obras municipales y el proceso que están haciendo de digitalización, para pedir los permisos de edificación, lo más probable es que en 2025 se tengan que pedir a través de subir modelos BIM a estas plataformas de revisión de los proyectos que van a ser mucho más automatizadas, ¿ya? Entonces estos son los hitos importantes a los cuales tenemos que, cada uno de nosotros, hacer el ejercicio mental de dónde estamos ahora, ¿estamos preparados para esta transformación que está generando la industria? Y para eso, para que la industria y el sector público estuviese preparado, desde Plan BIM se desarrolló el estándar nacional, que quizás muchos de los que están aquí conectados han escuchado hablar de ello, y por eso están interesados en esta presentación y en este diplomado. Y el estándar, ¿qué fue lo que hizo? El estándar tomó gran parte de las guías y estándares internacionales, como los estándares de la Personal Affairs en Estados Unidos, como las PAS de Reino Unido, como la ISO 19650 del sistema ISO, y así suma y sigue, tomó referentes internacionales y creó un documento. No inventamos todo de cero, sino que adaptamos lo que ya estaba muy bien hecho a nivel internacional y creamos este documento. Este documento lo que busca hacer es enseñarle a quien solicita los proyectos en BIM, en este caso al mandante, ya sea un mandante inmobiliaria, por ejemplo, o un mandante de institución pública, a que sea un buen solicitante de proyectos en BIM. Lo que pasaba hasta ese momento es que el Ministerio de Obras Públicas simplemente pedía modelos BIM,
pero no tenía una bajada precisa de decir qué tipo de modelo, a qué grado de detalle, etc. Este estándar define que para pedir BIM uno lo hace a través de una solicitud de información BIM, una SDI BIM. Y a su vez define que quien tiene que responder a ese servicio, el contratista, el proveedor, el subcontrato, se va a comprometer a trabajar en BIM a través de un plan de ejecución BIM, ¿ya? Este plan de ejecución BIM es un documento que se anexa a las clásicas bases de términos de referencia que uno presenta, entre ellas la carta GAN, el presupuesto, el currículum de tu empresa. Tú además vas a presentar un plan de ejecución BIM. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Porque nos pasaba mucho esto que les contaba recién, que la expectativa versus la realidad. Si hacemos un ejercicio rápido, un ejercicio mental, y yo les digo a cada uno de ustedes, miren, yo quiero que me entreguen un modelo BIM, en el cual, por ejemplo, les voy a solicitar que hagan un modelo de arquitectura de un edificio habitacional de determinada cantidad de pisos, que esté inserto dentro de un terreno, y que ese terreno, el proyecto cumpla la normativa de la zona donde está emplazado. Y yo como mandante me imagino este modelo BIM, y me entregan este modelo BIM. Ambos dos son modelos BIM. Y ambos dos pueden y están conteniendo la información que me solicitaron. Ambos dos son un edificio, tienen pisos, cumplen la normativa del lugar, etc. Esto es lo que pasaba y sigue pasando hoy día en nuestra industria. Se generan diferentes expectativas. Y para que no hayan esos roces y expectativas versus realidad, es que tenemos que estar todos de acuerdo en qué nivel de geometría, qué nivel de información, para qué vamos a usar esos modelos BIM y no sobreexplotar ni sobrepedirle al contratista más información de la que vamos a ocupar. Entonces, el estándar lo que hace, esto es tomado de una presentación de Plan BIM, nos responde al menos 4 conceptos importantes. Por una parte, definir cómo vamos a aplicar BIM, y nosotros vamos a responder a través de los usos BIM. Esto mismo hay que transferírselo a, por ejemplo, a nuestros posibles clientes. Yo le digo a los arquitectos, los ingenieros que me dicen, mi cliente llegó a pedirme BIM y yo no sé qué de BIM tengo que hacer. Bueno, entonces al cliente hay que transferirle, es decir, hay que priorizar qué de BIM vamos a hacer y eso lo podemos hacer a través de los usos BIM. Además, tenemos que priorizar qué información vamos a agregar a ese modelo geométrico y para eso tenemos, y el estándar definió los TDI, los tipos de información BIM. Y luego tenemos que definir a qué nivel de profundidad, cuánta geometría, cuánto detalle o cuántos datos les vamos a agregar a ese modelo, a las entidades, a esos muros, a esas ventanas, a esas puertas. Y para eso están los NDI, que son esta asociación a los famosos LOT que se ocupan internacionalmente. Y también debemos definir cuándo vamos a entregar esa información, en qué formato vamos a entregar esa información, y para eso están los estados de avance de la información de los modelos. Y así suma y sigue como el estándar nos ha ido definiendo, ¿verdad?, estos 25 posibles usos BIM, de los cuales uno de los más conocidos es este sexto, que es el coordinación de las especialidades, y también ha ido definiendo que existen posibles 9 modelos BIM, ya sean modelos para edificación, modelos para infraestructura, y aquí es súper importante también decirlo, porque muchas veces los constructores, por ejemplo, yo trataba con constructores y me decían, oye, BIM no sirve de nada porque cada vez que yo recibo un modelo de un arquitecto, no sirve de nada, los arquitectos no saben modelar bien. Y yo les decía, mira, los arquitectos modelamos para entender la arquitectura de un proyecto. Si tú no quieres ocupar un modelo BIM para planificar y simular los estados de avance de una obra, bueno, entonces, en base al modelo de arquitectura, uno actualiza, arregla o complementa el modelo con información para la construcción. Y así suma y sigue, cada especialidad tendrá su propio modelo con su nivel de detalle, ¿verdad? Y vemos cómo el estándar nos define estos 15 tipos de información que les vamos a agregar a los modelos. Y todo esto va a depender de los objetivos que definimos inicialmente para los cuales vamos a ocupar BIM. ¿Vamos a ocupar BIM para extraer presupuestos o costos de un proyecto? ¿Sí? ¿No? Entonces, si es que sí, le vamos a agregar el TDI-F, por ejemplo, que son datos relacionados con los costos. Si no vamos a extraer costos de un proyecto, no le agregamos, porque significa muchas horas de trabajo agregarle datos de costos a un proyecto.
Y así también el estándar definió 21 entidades, ¿bien? O las famosas familias o componentes, dependiendo del software que estén ocupando, y también definió su diccionario y su terminología en formato IFC, formato interoperable, en el cual pueden trabajar independiente de la marca de software que estén trabajando. Y luego, claro, definió los niveles de detalle en cuál íbamos a graficar esas entidades, ya sean las puertas, las ventanas, los muros, a qué nivel de profundidad, y estos son bastante homologables a los famosos lot 100, lot 200, lot 300, que va a tener cada una de estas entidades, ¿ya? En fin, si lo podemos ver de esta forma, lo que define el modelo, el estándar, y lo bueno de lo que podemos aprender a través de este diplomado es que no solamente tenemos que aprender a modelar estos modelos en BIM, a desarrollar la coordinación de interferencia, sino que tenemos que aprender y entender que tenemos que gestionar esta información. Que a cada especialidad le vamos a pedir que genere sus propias entidades, sus propias familias, que van a tener un conjunto específico de datos, de información, que cada especialidad lo va a ir aportando. Y hay algunas especialidades que van a trabajar en un software y van a generar un tipo de modelo, y va a haber otras que van a generar todo lo que son las ingenierías, el piping, MEP, sanitario, y quizás van a trabajar en otro software, y que hay otras como estructura, que lo más probable es que ocupen un software que trabaja bien para definir la estructura, y que me van a entregar otro modelo. Y lo que es ideal, y lo que vamos a ejercitar, es cómo coordinamos todo este flujo de información que tenemos que empezar a soportar a través de trabajo colaborativo interdisciplinario con la metodología BIM. Muchas gracias. Gracias, Carol. Ahora Benjamín va a presentar su... Bien. ¿Me escuchan? Espero que sí. Bueno, estamos frente, gracias Carola por la presentación, estamos frente, si se dan cuenta, a una oportunidad tremenda. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la experiencia de pensar BIM como arquitecto? Entonces acá viene un poco la información, el traspaso de los años que llevamos ejerciendo con la metodología BIM, y además lo que se quiere enseñar en el diplomado. ¿Qué implica pensar en BIM? Como dijo la Carolina, hablamos de una metodología, hablamos de un ecosistema. En mi caso, para los proyectos de arquitectura que desarrollamos en la oficina, nos ha facilitado la vida. Digo eso porque la verdad es que hay varios conceptos que se van a ir repitiendo, pero principalmente uno ahorra tiempo, uno tiene un control del proyecto que se puede traspasar a la obra, que se puede traspasar al cliente, y además te permite controlar los costos. Entonces, no sé, la oportunidad es tremenda. Entonces, vamos a partir con un proceso básico de un proyecto cuando, por ejemplo, pensemos en una casa que un cliente nos pide un cierto programa. Ese programa nosotros lo vamos a llevar a un diseño conceptual que va a ser probablemente una masa, un estudio de volumetría. Vamos a hacer un diseño, y acá es donde vienen los primeros cambios, que estamos hablando de estos paradigmas, es que nosotros a partir de estos software vamos a poder desarrollar análisis, vamos a poder ver cierta información en el modelo le vamos a asignar que va a ser de X categoría de muro, va a tener muros de hormigón, muros de madera, va a tener pilares, vigas, etc. Pero toda esa información nosotros se las vamos a ir asignando. Entonces, con esa información nosotros vamos a poder hacer un análisis para poder ver ciertas interferencias, para ver cómo se comporta sustentablemente, cómo es la relación de costo-beneficio. Y todo eso se genera a través de una documentación. Esa documentación después va a llegar a la fabricación, en el caso si tenemos algunos elementos
qué necesitamos trasladar, qué necesitamos construir una obra, y esa información nos permite entrar a una nueva fase, que es la fase 4D, 5D, en que podemos asignar costos y asignar tiempo. Todo esto a partir de un software. Y con eso, esa información la procesamos y vamos a poder hacer una logística de construcción, y después, ya sea construir la obra, vamos a poder hacer la operación, la mantención, y en su determinado tiempo definir si esa obra va a existir eternamente o se va a demoler. Y en el caso de que exista eternamente, empezamos de nuevo con el ciclo que va con la renovación. Sigamos con, a ver, para que entiendan un poco la bajada de todo lo que habló la Caro, es que pensemos en un proyecto, pensemos, lo invento, una casa en un lago. Entonces, la idea de esto es que pasemos por las diferentes etapas que lleva un proyecto de arquitectura y además de especialidades, previa después la ejecución y la coordinación de la obra. Entonces, pensemos que va a haber siempre un levantamiento de información, donde van a haber topografías, donde van a haber masas. Después tenemos el desarrollo digital, donde se desarrolla la arquitectura. Esa arquitectura nosotros le vamos a agregar información paramétrica. Vamos a poder decir estos son ciertos materiales, vamos a poder hacer tablas de ubicación, tablas de costos, y además vamos a poder estar en constante, porque esa es una de las principales gracias, es que vamos a estar en un trabajo colaborativo. Entonces, las diferentes especialidades, ya sea arquitectura, cálculo, sanitario, eléctrico, todas las especialidades van a poder confluir en este modelo, y eso nos da la ventaja de poder detectar y coordinar a partir del software. Luego la coordinación, vamos a poder ejecutar tiempos, vamos a ver cómo se arma esta logística de distribución, de construcción, y llevar una visualización en obra. Entonces, vuelvo a repetir, ya tenemos los parámetros, que es una información importante, que nos va a dar la clave del modelo. Eso es lo principal, es un modelo con información, no es solamente un 3D. Y esto yo lo pongo como un ejemplo. ¿A quién no le ha pasado? Probablemente si estuviéramos todos en una sala, más de algunos levantaríamos la mano, en el sentido de que es un ejemplo de que el presupuesto original nunca calza con el presupuesto final de la obra. Entonces, con esta metodología lo que nosotros buscamos es justamente controlar esos factores. Y acá básicamente vemos el proceso tradicional versus la metodología BIM. O sea, nosotros lo que queremos decir es que ponemos énfasis en que nos vamos a demorar más tiempo diseñando, pero ese diseño va a tener una información precisa. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier interferencia entre, por ejemplo, cálculo con alguna especialidad, la vamos a poder detectar en el modelo. Y eso va a traducir de que en el momento en que se ejecute la obra, no nos vamos a encontrar con sorpresas por diseño. Versus la metodología tradicional, que claro, uno puede partir con el diseño, que es algo apurado, ¿no? Pero cualquier cambio, cualquier imprevisto, cualquier error que se detecte en la construcción nos va a perjudicar en el presupuesto, en la sombra y en la entrega. Entonces, como volviendo a repetir, hay distintas dimensiones de BIM. Es un modelo 3D, efectivamente, pero ese modelo 3D tiene información. Nosotros vamos a poder asignar un tiempo, porque tenemos la información de arquitectura, tenemos la información de cálculo, tenemos la información de diferentes especialidades, y planificamos un tiempo de ejecución, además le asignamos costos con la variable 5D, y luego vemos el factor, obviamente, que influye es la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Y eso nos va a llevar a poder manejar, administrar la obra. Por ejemplo, no sé, algún colegio, algún edificio o algún proyecto de menor escala, uno puede establecer de que tiene artefactos de iluminación, por ejemplo, artefactos de iluminación LED. Dice, ok, yo dejo establecido que eso va a durar
30.000 horas. Entonces, voy a poder ir manteniendo el edificio en sus diferentes estados. Yo creo que esta es una imagen súper recurrente y acá es la primera invitación, que es pasar de un modelo 2D, en este caso de AutoCAD, pasar al software Revit, en el sentido de que nosotros vamos a ganar tiempo. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en esta lámina que aparece un desarrollo de un proyecto 2D, imagínense que necesitamos cambiar los perfiles de las ventanas o hacer alguna modificación en las puertas. Eso implica que tengamos que ir modificando sector por sector, fachadas, o sea, elevaciones, cortes, plantas. Y cuando nosotros decimos que trabajamos, en este caso en Revit, es que trabajamos en un modelo que ya su concepción deja de ser 2D, sino que siempre estamos trabajando en un modelo 3D. Si se fijan acá en la pantalla, tengo separado en 3, o sea, estamos trabajando en planta, estamos trabajando en elevación y estamos trabajando en un modelo 3D. ¿En qué nos ayuda eso? En que, por ejemplo, un cambio de una ventana, un cambio de una puerta, asignar algún corte, todo empieza a trabajar de manera complementaria. Entonces, volvamos al caso de un proyecto de pequeña escala. Y acá tomamos el caso de un alumno que lo desarrolló en el diplomado, se llama Andrew Harris. Entonces, partamos con el levantamiento de la información. ¿Qué son las famosas masas conceptuales? Y estas, ¿cómo las asignamos como estudio de lugar? Todos sabemos que tenemos que cumplir ciertas normativas. Entonces, agarramos el certificado de informes previos y podemos, a partir de un volumen teórico de una envolvente que la desarrollamos, asignamos la rasante, asignamos la ocupación de suelo, establecemos los diferentes niveles que lleva el proyecto, y con eso podemos empezar a armar cierto volumen teórico y poder ver, ok, qué es lo que se puede construir y qué es lo que no se puede construir. Por ejemplo, acá ya pasa a ser un volumen teórico, que es una masa, que es un poco más desarrollada, pero sigue teniendo una condición súper dinámica, súper rápida, que uno puede presentarle al cliente, puede decir, ¿sabes qué? Ok, estamos desarrollando un edificio, y este edificio tiene 6 pisos, tiene tantos metros cuadrados, y uno puede empezar a desarrollar y decir, ok, hay un valor UF metro cuadrado, y empieza a entregar el proyecto. Puedes además sacar de un modelo, llevarlo a una impresión 3D. Entonces, en el fondo, con esto, ¿qué es lo que intentamos ver? Que no es solamente un software, sino que es una herramienta que te ayuda a facilitar el tiempo, a ser más preciso. ¿Y eso qué va a llevar? A que va a mejorar los costos, va a mejorar el rendimiento. Y, bueno, seguimos con el levantamiento de información. Todos tenemos la topografía, ¿cierto? Empezamos un proyecto, lo empezamos desde la topografía, y esta topografía la llevamos al modelo. Y el modelo uno lo exporta de AutoCAD, en este caso fue a Revit, y ya las curvas de nivel están con la altura determinada. Entonces uno arma el manto topográfico. Ese manto topográfico ya se le puede asignar si es que es tierra, si es pasto, se puede ver los metros cúbicos de tierra en el caso de hacer movimiento. Y por ejemplo acá esta imagen es súper gráfica porque tomamos las cotas de nivel, lo llevamos al programa, podemos determinar este manto donde obviamente va a ir mostrando los sectores más altos y las profundidades, y también hay distintos programas en que te permiten, por ejemplo, con drones, tener un manejo de foto por nube. Entonces, te muestra la situación actual. Entonces, hablamos de una precisión que es exacta. Acá, por ejemplo, se ve cómo va un avance en obra. Se ve cómo se desarrollaron las excavaciones para las fundaciones. Se puede ver, por ejemplo, cuál es la profundidad, si es que hubo o no movimiento de tierra. Entonces eso también ayuda a que en el momento de dar los estados de pago por los adelantos de la obra, ok, uno dice, sí, se cumplió con los metros cúbicos de movimiento de tierra, se desarrollaron las
la excavación en la fundación y se fue desarrollando todo el planeamiento de la ejecución de obra. Después pasamos al desarrollo digital, al desarrollo de arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a ver la casa, en este caso es una casa, un proyecto de menor escala para desarrollarlo en su totalidad. El ideal es que uno pueda tomar toda la información que tiene. Entonces, por ejemplo, esto es para un ingreso municipal. Nos dicen cuáles son los metros cuadrados que tiene la casa. Se arman zonificaciones, se arma una tabla con los metros cuadrados. En este caso, por ejemplo, cuando queremos hablar de las fundaciones, de los envidados de piso, nosotros simplemente lo vamos modelando y además complementamos esta información con tablas, que las tablas nos van diciendo, ok, tienes tanta cantidad de vigas, tienes tantos metros lineales de vigas, de tal tipo de viga. Las fundaciones son aisladas o son corridas, y cuántos metros cúbicos va a ocupar de hormigón. Entonces todo esto se empieza a ir reflejando y uno va incorporando información al modelo. Uno trabaja directamente con las elevaciones, puede hacer estudios solares interiores, exteriores, cosa de ir viendo cómo se comporta con las diferentes latitudes donde se emplaza el proyecto, ¿no? Y esto es una imagen que a mí por lo menos me gusta mucho porque es muy gráfico, no solamente a uno como arquitecto, sino para el cliente, incluso para llevarlo a la obra. Uno arma un corte, que este corte puede tener cierta materialidad, pero a ver, ¿qué voy con esto? Es que es un modelo que trabaja en su totalidad. Hacemos escantillones, tenemos algunas imágenes, y, por ejemplo, en este caso, el despiece. Es súper importante para este proyecto haber hecho el despiece, ya que se prefabrican algunas piezas y se traen. Entonces uno sabe perfectamente cuántos metros cuadrados son, cuáles son los elementos estructurales que lo va a tener. Y esa es la parte de arquitectura, pero y además vamos complementando no solo con arquitectura, sino con especialidades. Acá tenemos agua potable, la red sanitaria, la parte de iluminación, siendo con la luz natural con la imagen a la izquierda, luz artificial con la imagen a la derecha. Entonces uno empieza a hacer estudios. Por eso que hablaba de repente en un principio de que, claro, uno puede destinar más tiempo al diseño, pero al final estás seguro que el producto que sale, cuentas con toda la información para poder ubicarlo, cuentas con toda la información para poder llevar una obra. Puedes llevar una obra remotamente. Acá hay algunas imágenes que se trataron con algunos plugins. Y luego viene la planificación y la ejecución en base a diferentes... Estos son los software que son un complemento a las especialidades. Por ejemplo, acá se trabaja con Navisworks. Entonces, lo que se busca es justamente ver a lo que nos interesa, que es que en el diseño podamos identificar los problemas y no solucionarlo en la construcción, no solucionarlo en la obra. Entonces, estos problemas, ok, te dice, en este caso en particular, son las vigas que chocan con un ducto. Entonces, se soluciona. ¿Sí? Se trabaja además con BIM Collab, porque, ok, no siempre todos los proyectos van a estar hechos en Revit, sino que pueden estar en otros software. Y esto, y el IFC al final es un formato neutro de interoperabilidad, entonces hay millones de formas en que uno puede sacar información al modelo, entregárselo a otra persona, que esa otra persona pueda extraer esa información y así seguir con la red colaborativa. Hay visualizadores a 360 que en el fondo uno puede ir con la tablet, puede ir a la obra, decir, ok, esto se está haciendo según los planos, según el proyecto, o incluso presentárselo al cliente. Por ejemplo, en este caso, estos son los conectores Simpson, de que se modelaron en el modelo, se vieron en obra,
y ese seguimiento en obra te dice, ok, si uno mira al final, son 428 conectores, que quizás probablemente si es que no se especifica bien en el diseño, uno no tendría idea cuántos conectores son en obra. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que uno tiene toda la información, sabe en este caso específico cuántos conectores van con la viga, cuál es la unión, y no se tiene que solucionar en la obra que te quita tiempo y además te quita recursos. Acá, si se fijan, acá al lado está el costo. Entonces, ya el tiro dice, ok, no se suma a los adicionales, sino que está previsto desde un principio. Y un poco para ir cerrando, ¿cuál es nuestro rol como arquitecto en esto? O sea, nosotros tenemos que aprovechar de que estamos subiendo este tren. Me parece que una política pública maravillosa, porque, ya lo decía antes, uno es que te ahorra tiempo. En la medida que lo sabes ocupar, te ahorra tiempo, te ahorra recursos. Te permite un control de la obra porque tienes la información. O sea, sabes perfectamente qué componentes están en tu proyecto y eso se va reflejado con el mandante, se va reflejado al momento de construir, se ha reflejado en las visitas de obra. Y además hay un costo que está asociado en que vas a evitar tener mayores adicionales. Entonces, al final, claro, ocupar tecnología como un facilitador te ayuda con la precisión y sobre todo ocupar la tecnología como una herramienta colaborativa. Esa es la invitación, esa es la experiencia que les puedo transmitir a partir del diplomado. Y acá, en este caso, les cuento un poco de qué se trata. O sea, tenemos toda una conceptualización que la Carolina lo acaba de hablar, de las políticas públicas, de qué es BIM, de cómo son los estándares BIM, cuáles son los entregables. Tenemos el modelado en Revit, tenemos modelación en IFC, BIM Collab, y además tenemos MEP con Crash Detections. Así que eso, la verdad es que es una herramienta muy útil, muy buena, y sí, nos facilita bastante el trabajo. Eso. Gracias, Benjamín. Gracias, Carolina. Aquí tenemos 2 preguntas por ahora en el chat. La primera dice, ¿cuál es la opinión con respecto a la incorporación de BIM a proyectos de viviendas unifamiliares high-end? Los proyectos de la oficina son extremadamente detallados y no sabemos si el nivel de detalles que necesitamos lo podemos alcanzar con esa modalidad. Benja, parece que va a ir respondiendo esa pregunta porque la próxima es para ti. Dice Benjamín, dice la próxima. A así ver, que ya, dale. voy a ayudar yo a partir con esa, y ahí tú me complementas. Entiendo que Galo hace esa pregunta. Mira, primero comentarte, Galo, de que los modelos BIM se gestionan a través de estas bibliotecas BIM, ¿verdad? O sea, nosotros vamos guardando los muros, vamos guardando las ventanas, incluso los mobiliarios que uno va creando dentro de los modelos BIM, los puede ir guardando y luego administrando, así como los bloques CAD, ¿ya? Tú los vas guardando, los vas administrando y vas generando pequeños cambios por proyecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todo tipo de proyecto, ya sea proyectos de vivienda unifamiliar, hasta la más pequeña vivienda, hasta proyectos inmobiliarios, obviamente, logran beneficios importantes al ser trabajados en BIM. Suele pensarse que solo los proyectos grandes. En términos de cosas en cuanto a modelar, o sea, los beneficios en cuanto a la modelación, es súper práctico, porque uno se va dando cuenta que no tienes, que siempre partes de la base de algo. O sea, ya, bueno, vamos a hacer muebles de cocina. Yo me imagino cuando tú dices high-end es con alto nivel de detalle en las terminaciones. Entonces, o vamos a hacer un mobiliario específico para este lugar, y tú puedes partir de cero, o bien puedes partir con algo que ya hiciste anteriormente en un proyecto y que los vas perfeccionando y mejorando, y toda esa información ya va quedando grabada, por lo tanto, nunca partes de cero, ¿ya? Por otra parte, lo que pasa con los modelos BIM, y que es como el arma de doble filo, es que no permite hacer lo que hace CAD, que en el fondo hay muchas cosas que uno, el detalle es como que simula que las soluciona,
constructivamente, pero no están solocionadas, ¿ya? El trabajar con un modelo BIM geométrico, al cual tú le puedes hacer zoom, 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 y te vas dando cuenta que las cosas no están llegando bien a la esquina, o que no está solucionada la forma en que se va a construir eso, y este modelo tú lo ves siempre en geometría y tridimensionalmente, pone en evidencia muchas veces todos esos detalles que uno dice, después durante la obra lo solucionamos, ahí vemos cómo lo construimos, aquí no. Todas esas decisiones se tienen que hacer en etapas de diseño, ¿ya? Y por otra parte, para tu oficina también se van a dar cuenta que hay mucho ahorro de tiempo en cosas súper domésticas, como es el tener que redibujar las cosas, ¿ya? O sea, los beneficios iniciales del BIM es que una vez que tú cambiaste y moviste un muro, no tienes que ir a todas las plantas a cambiar la posición del muro. Toda la planimetría que tú generaste del modelo BIM se va a actualizar, luego uno tiene que revisar que las cuotas estén bien puestas, etcétera, pero todo se va actualizando. Y eso sin duda es una economía de tiempo importante. Y el cuarto punto que yo le veo, que yo ya dejé de proyectar hace un par de años atrás, pero yo tenía mis reuniones con mis clientes, en los cuales nos dedicamos a desarrollar casa, nos sentábamos en la mesa de reuniones, íbamos navegando por el proyecto. Y el cliente, de nuevo, tenía ciertas expectativas. Entendamos que el cliente es un cliente que no tiene por qué saber leer planos, pero sí no tenía ningún problema en navegar por el proyecto en tres dimensiones, y nos decía, no, sé que este espacio, agrándalo un poco, córrelo, agreguemos una ventana aquí. Yo terminaba la reunión con los clientes y el proyecto estaba actualizado, ¿ya? Entonces, eso es indiscutible, que la visibilidad del proyecto por parte de tu cliente, los materiales, la iluminación, los espacios como van a ser, les va a generar a tu oficina una tremenda plusvalía que los va a hacer diferenciarse de la competencia. Y te complemento, es súper importante de que este tipo de software lo que hace es que tú desarrollas cualquier proyecto ya pensando constructivamente. O sea, por ejemplo, si alguien alguna vez hicimos antes algún proyecto en SketchUp o en AutoCAD, claro, el 2D aguantaba ciertas cosas, SketchUp también, porque al final está trabajando con planos, pero tanto Revit y estos otros software, lo que hacen es que tú trabajas constructivamente, o sea, tienes que pensar una solución constructiva. O el detalle de cómo es el encuentro de muros, de cómo es el encuentro de vigas, el mismo modelo te obliga a desarrollarlo. Entonces, sí o sí, vas a estar obligado a cerrar tu proyecto, en ese sentido. Así que eso, sí. Benjamín, la próxima pregunta es para ti. ¿Cuál crees que es la mejor manera de empezar a migrar a esta metodología? Dice que conoce bastantes casos en el fondo que han hecho un esfuerzo gigante, pero finalmente desisten del cambio. Sí, le respondo a Juan Pablo y a todos. O sea, es un salto que no es fácil, pero depende cómo se tome. O sea, yo creo que hay que ser radical. Hoy, más que antes, estoy hablando de hoy, en vez de hace 3 años atrás, cada vez hay más especialistas. Porque, a ver, ¿cuál es el mayor problema? Es que uno puede elegir pasarse a esta metodología, pasar a algún software en específico, por ejemplo, pasar a Revit, pero te das cuenta que los especialistas siguen trabajando en CAD. Y eso pasa y va a seguir pasando por un tiempo, pero hoy día ya hay más oferta, en el sentido de decir, hay más especialistas, hay más calculistas que están trabajando con BIM. Y por eso existe y damos énfasis en los formatos IFC, porque uno puede pasar un modelo, pasarlo a otro en formato neutro, y no necesariamente todos van a trabajar con Revit, sino que también otros van a trabajar con otro sistema o software. Pero yo creo que es lo radical. En la medida de la cantidad de proyectos que tengan, den el salto. Yo conozco casos que nos han dicho, ¿sabes qué? Desinstalé AutoCAD de la oficina para estar obligado a trabajar en Revit. Esa puede ser una forma, otra es mantener AutoCAD, pero tú trabajas directamente en Revit. Otra pregunta es si se requieren
fondo distintos archivos Revit para distintas como áreas, por ejemplo, el manejo de presupuesto, las especialidades o las entregas municipales. Sí, si quieres parto yo, claro. Acá, mira, generalmente, como lo hacemos nosotros es que todo lo relacionado a arquitectura lo dejamos como un archivo, como un modelo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el mismo modelo uno tiene separado, hay un navegador en archivo municipal, archivo para cliente, por ejemplo, y archivo construcción. Es una forma de organizar la navegación y el proyecto en sí. Entonces, un proyecto del que tú sacas esa información específica, en el caso de arquitectura, y ese mismo modelo tú lo mandas a cálculo. Pero también separamos el trabajo de MEP, de especialidades. Entonces, por ejemplo, en el mismo diplomado lo trabajamos así. Arquitectura se ve en un modelo central, en un modelo base, ponle que sea un modelo madre, pero MEP se trabaja a partir de lo esencial de ese modelo, se trabaja en otro. Entonces sí hay una diferencia. Eso. Sí, yo complementar, o sea, de un mismo modelo BIM de arquitectura, tú puedes tener visualizaciones que son, tú puedes tener múltiples láminas y tú vas armando las láminas, y puedes tener láminas con información municipal, entonces tienes la misma visualización de la planta, pero con datos que son solo los que te pide la municipalidad, y después del mismo modelo puedes tener planta para estructuras. Entonces ahí uno va organizando en cómo va a gestionar las láminas de sus modelos, ¿ya? Lo que sí es importante es que existen dos formas de compilar modelos entre arquitectura y todas las especialidades. Uno puede tener modelos integrados, que quiere decir que en un mismo modelo tú le pides a todos los especialistas que te manden su especialidad y lo compilas en un computador, en un modelo, o modelos federados, que es como creemos nosotros que es más saludable trabajar, y a través de compartir en la nube, en BIM 360, en otras plataformas de ese tipo, poder compartir. Y así cada especialidad tiene su modelo, su computador, yo en mi oficina, y me hago responsable de la ingeniería sanitaria yo, y yo te comparto ese layer de información a través de esta nube. Y así no tenemos problemas con autoría, quién es el autor de esa información, ¿ya? Por lo tanto, todo eso de cómo se comparte, cómo se organiza, hay que aprender, o hay que tomar decisiones de cómo hacerlo, y por eso hablamos de que es una metodología de trabajar colaborativamente. La última pregunta para ti, Carola, es si crees que en el futuro, en el fondo, se puede generar algún tipo de acuerdo, convenios con empresas o proveedores, para poder contar con un catálogo online de objetos BIM, de alguna manera vayan alimentando el proyecto. Mira, cuando estábamos desde el Estado, desde Plan BIM, fue una de las inquietudes que tuvimos y nos dimos cuenta que ya habían bastantes iniciativas en relación a esto. De hecho, en la misma plataforma Arquitectura tiene toda una parte de bibliotecas de modelos BIM. Por otra parte existe BIM Tools, que es otra iniciativa que se ganó también fondos de Corfo, y tú ya te puedes meter, porque tú a Roca, a Hunter Douglas, Cementos Bio, Cementos Melón, ellos ya tienen proveedores de suministros para la construcción, tienen modelos desarrollados como familias BIM, sobre todo para software Revit y ArchiCAD, y algunos tienen ya con parámetros IFC. Y en conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción, el Comité de Suministro, las empresas ya hace 3 años atrás están interesadas, hasta Sodimac que está pensando desarrollar un proyecto en el cual tenga las librerías BIM para todos los suministros que ellos venden. Así que esto ya lleva un buen rato en curso. Yo creo que se meten a explorar un poco más sobre bibliotecas BIM para poder encontrar harto catálogo online gratuito y disponible para que ocupen en sus proyectos. Sí, yo creo que es un punto súper importante. Las bibliotecas BIM ya cada vez se están tomando más fuerza. Entonces, te pongo un ejemplo, CHC ya tiene
y a todos los que se inscribieron en esta charla, y los dejamos a todos invitados a que se inscriban y matriculen en el diplomado. Gracias a ti, Francisca, y gracias a todos. Esperamos verlos prontamente en nuestras aulas virtuales. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Chao. Chao a todos, gracias.